Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Y ahora le presentamos una entrevista simultánea, como lo había anunciado ya desde ayer, con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien esta entrevista a través de Telemicro Internacional, Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15 y una red de emisoras de más de 120 en todo el país. A partir de ahora, todos los matutinos de estos canales nos reunimos aquí para presentarle. En el caso de Despierta RD, Loreni Solano, Elianta Quintero, Paul Matinal, Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor. Le damos la bienvenida, ministro. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Un placer. Ministro, Laura, bienvenido. Percio. Buenos días, ministro. Bienvenido. Un placer. Estamos a 5 días, ministro, del inicio del año escolar, que ha sido uno de los principales retos de este gobierno, lograr estructurar un año escolar a distancia, en circunstancias totalmente inéditas, y que ha exigido un tremendo esfuerzo tanto a nivel de currículum, de preparación de contenidos, de estructuración de una red de transmisión. Cuéntenos qué queda en esta curva crítica donde ya el próximo lunes 2 de noviembre los estudiantes de la República Dominicana van a empezar a recibir docencia a través de radio y televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a los que nos ven desde sus hogares. Mira, el plan Educación para Todos, preservando la salud, que es la denominación del plan que llevamos para el año escolar 2020-2021, marcha según lo previsto. En este momento nos encontramos en el proceso de grabación de las clases que van a comenzar a partir de la próxima semana, tanto de la semana de ambientación, que como saben, todo el que ha ido a la escuela sabe que la primera semana se utiliza para una ambientación, una orientación psicológica, protocolar, especialmente ahora en tiempo de la pandemia. Va a haber la explicación de un protocolo de cuál debe ser el proceso que sigue la familia y especialmente que siguen los estudiantes para recibir la clase a distancia. Orientaciones para la familia, para los padres, para las madres, para que no se estresen tanto, para que les pueda ir bien en la labor de acompañamiento de sus hijos, y también protocolos especiales para los profesores y profesoras, garantizar que su ejercicio en esta condición distinta que nos toca en este momento también sea un éxito. Te quiero decir que todo lo previsto hasta hoy se ha cumplido al pie de la letra, y el lunes, Dios mediante, toda la nación estará cantando a la clase, que ya es hora. Ministro, usted habla de un protocolo. Ese protocolo va a ser anunciado ese mismo lunes. Se lo pregunto porque la gran incertidumbre que tienen ahora los padres, que no saben si tienen que ir al colegio, si tienen que llamar, si los tienen que inscribir, si no los tienen que inscribir, si los tienen que parar frente a la radio y la televisión. ¿Cuándo se les da justamente este lineamiento para que ellos sepan cómo deben actuar y cómo les corresponde además? Porque estamos hablando de 2.2 millones de estudiantes de diferentes niveles. Mire, toda la semana del lunes 2 al viernes 6 va a ser una semana completa de ambientación, porque eso es fundamental. Primero, porque es tradicional y es natural que se oriente a la familia de cómo vamos a manejar la educación en este contexto complicado. Y segundo, porque especialmente necesitamos presentar no solamente los protocolos para los estudiantes, sino metodologías, orientaciones, mostrarle a los niños, a las niñas, a los estudiantes, que vamos a tener un proceso divertido, que no va a ser nada aburrido, que la familia se lo va a celebrar. Yo se los aseguro, hemos trabajado algo hermoso, novedoso, sin precedente, sin copiar de ninguna parte, auténticamente dominicano. Y vamos a tener entonces el jueves un adelanto donde la Dirección Técnico-Pedagógica y la Dirección de Psicología del Ministerio de Educación van a presentar en rueda de prensa todos los pasos y todas las formas que debemos cuidar para garantizar que el año escolar sea todo un éxito. Ministro. Eso lo vamos a adelantar para que no solamente esperar el lunes, sino que ahora, jueves, vamos a proceder a realizar una rueda de prensa donde
todos los periodistas podrán hacer todas sus preguntas sobre el proceso en la casa. Ministro, ¿cómo se ha estructurado la dinámica comunicacional entre bueno, habría que decir aquí a los amigos televidentes, los alumnos televidentes y el profesor? ¿Cuál va a ser la dinámica? Entre los estudiantes y en términos de horas, de momento, Sí, cómo no. si es posible ver clases diferidas en el momento en que alguien no la pueda tomar en el horario que corresponda. Bueno, el proceso, en resumen apretado, Sí. para televisión, el proceso es el siguiente. En la mañana, digamos, en un canal específico, un estudiante de 5º grado de educación primaria va a estar recibiendo su clase. Va a estar acompañado de su familia, preferiblemente. Pero además, el profesor de ese alumno, de su grado, va a estar también recibiendo la clase y va a estar al pendiente de las asignaciones que deje el profesor modelo que va a estar dando la clase. Al final de la clase, el profesor ha tomado notas, sabe cuáles son las asignaciones que se han dejado y dará seguimiento al estudiante para garantizar que haga, digamos, sus tareas, como el común de las personas la llaman, la asignación que ha dejado el profesor. Ese profesor del alumno estará en su aula, porque quiero decirle al país que los profesores no van a estar en casa, los profesores van a estar en sus aulas, porque una maestra en su curso, con su computadora, con un ambiente para ella sola, no corre ningún riesgo de contagio. De manera que nosotros queremos preservar la lógica, la logística y el ambiente escolar. Por eso el protocolo incluye, por ejemplo, que la niña no va a atender a clases desde la cama, o rodeada de juguetes, o con la comida al lado. Debe estar en una actitud de aprendizaje, en un escenario de aprendizaje. Así como ustedes preparan este escenario así en lo pequeño va a estar preparada el aula de las profesoras o del profesor, y así también en pequeño tiene que haber unas condiciones y unos protocolos que el niño va a seguir. Hay un tema que me preguntan frecuentemente y que alguien me preguntó aquí fuera de cámara. Imagínense que en una familia hay más de un estudiante y tienen un solo televisor. ¿Cómo resolvemos ese problema? Eso nos llevó 5 días discutirlo. Y la solución es la siguiente. Cada curso, cada grado va a tener un canal propio, solo para ese grado. Entonces, cuando demos la clase, esa clase va a quedar grabada y se va a retransmitir en el lenguaje de ustedes de forma diferida, de modo que la familia pueda acompañar al estudiante en otro horario del día. Y así garantizamos que pueda acompañar a cada uno de Vamos a sus hacer hijos. énfasis en esa parte, ministro. Entonces, en la mañana va a salir la primera transmisión de esa clase. Correcto. Pero esa misma clase se va a repetir en el horario de la tarde. En el horario de la tarde. Entonces habrá 2 oportunidades sí, de para verla. facilitar a la familia que pueda atender si tiene más de un hijo. Hay una información extra de los cables. Parece que las cableras también se suman, pero va a ser un proceso de 24 horas. ¿Eso es así? Sí. Los canales tradicionales, los canales nacionales, van a tener cada uno su grado y va a repetir, va a tener 2 veces la transmisión de la clase. Pero hemos incorporado también el sistema de cables, que en la República Dominicana, yo le quiero decir, que en muchos lugares recónditos del país, en cualquier municipio, es más, en un distrito municipal, usted puede encontrar un cable. Entonces el sistema de cable va a transmitir permanentemente durante todo el día las clases, las repeticiones de las clases, para facilitar mayor cantidad de emisiones o de horarios a cada estudiante. ¿A partir de Ministro, hay una cuándo entraría cosa- el sistema de cable? ¿Perdón? ¿A partir de cuándo inicia? El lunes. El lunes comenzamos todos juntos. Ministro, En la semana, tanto en la semana de ambientación como el lunes 9, cuando empiecen las clases formales. Hay una información que usted da con el tema de los maestros en el aula y las computadoras. Al principio, cuando se presentó el plan, se decía que eran clases virtuales. Para mucha gente se entiende que clases virtuales es por internet y hemos visto, por ejemplo, al director de Indotel, al presidente de Indotel decir que no hay un 100% de conectividad. En unas declaraciones que daba decía que no hay suficiente conectividad para iniciar el año escolar de forma virtual. Entonces, ¿hay una mala interpretación de este tema? Sí.
Vamos a comenzar no a ustedes que lo dominan, sino al público, unos segunditos de una clasecita sobre eso. Hay 3 expresiones que la gente confunde: educación presencial, educación a distancia y educación virtual. La educación presencial es la que se produce con el profesor y los estudiantes en un aula en su escuela. Es la modalidad tradicional de la educación, bajo la que estudiamos todos nosotros. La educación a distancia es toda educación que no se produce en un aula con los profesores y los estudiantes juntos. Ahora bien, la educación a distancia tiene 4 modalidades. La televisión es una modalidad de educación a distancia. La radio es una modalidad de educación a distancia. La internet es una modalidad de educación a distancia. Y los impresos son una 4ª modalidad de educación a distancia. En el modelo que estamos estrenando para la República Dominicana, hemos hecho una articulación de modalidades. Y las 4 modalidades van a estar en marcha. Vamos a estar trabajando televisión, vamos a estar trabajando radio. Ya distribuimos en todo el territorio nacional 1.800.000 cuadernillos y mañana pasamos de los 2 millones. Ese cuadernillo es una guía para los profesores y para las familias orientales. Nosotros no hemos modificado ni un ápice lo que dijimos en este sentido cuando presentamos el 24 de agosto, el lunes 24 de agosto en el Palacio Nacional, el Plan Educación para Todos, preservando la salud. Y como he visto, me han preguntado más de una vez sobre este tema, incluso Diulca, creo que mandamos al canal un corte de lo que dijimos ese día en Palacio. Yo dije ese día en el Palacio Nacional, todos los profesores de la República Dominicana van a tener su dispositivo tecnológico en las próximas semanas porque en el país existe. Ahora bien, todos los estudiantes también lo van a tener, pero esto en forma gradual, porque tiene que mediar una licitación pública, una licitación internacional, un proceso de adquisición en el exterior, porque ninguna empresa, ninguna tienda tiene un stock de 2 millones de dispositivos tecnológicos y vamos a ir dotando a los estudiantes paulatinamente de su dispositivo tecnológico. ¿Cómo empezamos el lunes? Todos juntos. El que tiene un dispositivo tecnológico y además tiene conectividad va a recibir clases por internet. Todos los demás que no dispongan del dispositivo y de la conectividad tienen 3 modalidades más. El cuadernillo en su casa, que ya lo tienen, la televisión y también la radio. Y en eso fue lo que anunciamos el 24 y eso es lo que va a comenzar el próximo lunes. Ministro, antes de escuchar el corte de lo que dijo, aclarar, lo que vamos a ver a través de los dispositivos electrónicos es exactamente la misma información que va a salir por radio y televisión. Universal, para todo el mundo, estandarizada. Yo quiero decir que parece que no han podido conseguir, pero sí, lo tienen el corte, lo tienen el corte, lo tienen. Vamos a escucharlo, bueno, vamos a escucharlo. Vamos. El Estado Dominicano aportará un equipo a cada profesor y a cada uno de nuestros estudiantes en todo el territorio nacional. Al respecto, queremos precisar lo siguiente. La entrega de estos equipos a los profesores se hará en las próximas semanas, ya que las laptops se encuentran disponibles en el país. Pero la entrega de las tabletas y los notebooks a los estudiantes será de forma gradual, porque está sujeta a una variable que no controlamos, la de los tiempos requeridos para los procesos de licitación, adquisición, transporte al país, dotación de contenidos virtuales y distribución. Pero de todas maneras, no desmayaremos hasta garantizar que cada maestro dominicano y cada estudiante del sistema educativo preuniversitario de nuestro país disponga de un equipo. Bueno, o sea, eso fue el 24 de agosto. Eso fue el 24 de agosto cuando presentamos el plan y eso es lo que estamos haciendo. Ministro. Hay una proporción de estudiantes de unos 400.000 que disponen de esos dispositivos. Actualmente. Eso sí. Una parte de ellos podrá recibir clases con internet y además de ese dispositivo también tiene conectividad. Todos los otros lo haremos con el cuadernillo, con la radio
y con la televisión. Eso quiere decir, ministro, que solo habrá una tanda que será de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De 9 de la mañana. De 9 de la mañana hasta las 12. 3 horas. 3 horas de clase. O sea, no va a haber tanda matutina ni tanda vespertina. La tanda vespertina es para los que no pudieron verlo en la mañana, entonces puedan repetirlo en la tarde y dar sus clases. Sí, porque desde el punto de vista psicológico y pedagógico, la ciencia nos recomienda sentar a un estudiante 3, 4 horas. Incluso 3 horas es mucho. Principalmente para los niños de los primeros niveles y modalidades, preprimario y primario. 3 horas todavía es mucho. Incluso algunos haremos solamente 2 horas. Y en todo caso van a tener también contenido divertido para hacer el proceso más lúdico, más agradable al estudiante. Esas son de las cosas que vamos a explicar en esta primera semana, que es la semana de ambientación. Pero si un valor tiene el modelo que estamos presentando, yo sé que mucha gente tiene dudas y es lógico que la gente tenga dudas. Y sé también que hay nerviosismo. Bueno, pues yo les anuncio que yo también tengo nervios, porque es un proceso nuevo, es una novedad lo que estamos implementando. Ahora bien, este es un proceso debidamente pensado. Hay gente que tenemos, empezando por mí, 2 décadas articulando este modelo, que lo íbamos a implementar aunque no hubiera COVID en la República Dominicana. Lo que ha hecho el COVID-19 es que ha precipitado la presentación y la orquestación del modelo educativo que estamos presentando. Pero lo que va a ocurrir en la República Dominicana es revolucionario en materia de educación. Por primera vez en la historia, una niña de la frontera va a estar recibiendo clases de manos de la misma profesora que va a dar clase a los hijos de ustedes. Eso es inclusión y eso es cierre de brecha. Cuando hablamos de facilitar conectividad de manera procesual a los hogares de los niños, eso es cierre de brecha digital y de brecha tecnológica. Cuando hablamos de dotar a todos nuestros estudiantes de un dispositivo tecnológico, es para que todos los hijos de la República Dominicana tengan acceso, primero, tengan garantía de acceso y segundo, tengan acceso a una educación Ministro, de calidad. en el caso... Yo les aseguro que habrá en la República Dominicana un antes y un después de la aplicación de este plan de educación para todos. ¿Cuál es salud. el presupuesto, Fulcar, de esta implementación de la educación a distancia a través de la radio, la televisión, el internet, la entrega de tablets, la entrega de cuadernillos, el costo total de esto? ¿Lo tienen? Mira, el presupuesto general es flexible y va a estar definitivamente establecido a partir de los procesos de adquisición que estamos haciendo, sobre todo aquellos componentes que van a licitación. Pero en sentido general, solamente el tema de conectividad, de dotación de equipos, de capacitación docente, de impresión de materiales y de adecuación de la planta física va a tener un costo aproximado de 50.000 millones de pesos. Al respecto de eso, quiero decir lo siguiente. He reído en estos días porque tú sabes que hay personas que tú le bajas el cielo y no disfrutan el cielo porque se dedican a buscarle una mancha al cielo. Y he visto personas que con cosas tan simples como pequeñas adquisiciones del ministerio hacen críticas. Yo les quiero decir que el Ministerio de Educación decidió, sin que nadie se lo pidiera, solicitar el acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas para que nos acompañen en todo ese proceso de adquisición de equipos, de tecnología y de procesos y productos. Eso fue una decisión propia de nosotros. Nadie nos obligaba a eso. Y lo hemos hecho a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el organismo formalmente reconocido como el organismo más transparente del sistema de las Naciones Unidas. El PNUD. El PNUD. Pero además de eso, en el plano local, hemos motivado la creación de una mesa de veeduría con la sociedad civil, donde participa la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, el empresariado, la Asociación Dominicana de Profesores, Educa, Inicia,
en la Asociación de Colegios Privados, y esa mesa de veeduría acompaña al Ministerio de Educación en todo este proceso de adquisición de equipos y de productos. Yo quiero decir que esta, que va a ser la primera gran compra del gobierno del presidente Luis Abinader, y esta que es la más grande adquisición que ha hecho el Ministerio de Educación en toda su historia, en este tiempo de pandemia también, esta será la primera gran lección del país en materia de ética y de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ministro. Tanto la comunidad internacional como la sociedad civil de la República Dominicana nos acompaña en todo este proceso de adquisición. ¿Cómo va el proceso de distribución de los cuadernillos? Que vimos que ya inició en varias regiones, pero además de distribuirlo a nivel regional y que los reciban los centros, la llegada de ese cuadernillo al hogar propiamente dicho, ¿cuándo se supone que ocurra? Mire, esto de la distribución de los cuadernillos, como todo el proceso preparatorio del año escolar 2020-2021, es una gran industria y es una gran movilización humana de todos los días. Solamente para los cuadernillos te digo lo siguiente. Toda una empresa contratada con cientos de personas trabajando en la edición de esos cuadernillos. Primero, todo el equipo técnico del Ministerio de Educación, acompañado también del equipo técnico de UNICEF, a quien quiero hacer un reconocimiento sincero por toda la colaboración que nos prestan a través de la representante residente, la señora Rosa Carter. Han trabajado por semanas corridas, de día y de noche, formulando ese documento, ese cuadernillo, imprimiéndolo, empacándolo. Decenas de camiones, de patanas, han recorrido el territorio nacional y hoy no hay un distrito escolar del país que no tenga todos sus cuadernillos. Pero allá en el distrito escolar hay decenas de técnicos en cada uno de los 122 distritos con las escuelas distribuidas por técnicos para ir y entregarlo a las profesoras y a los profesores. Desde el centro educativo le va a ser entregado también a las familias ese cuadernillo. ¿Cómo se supone que se dé para fines de orientación de la gente? ¿Cómo se supone que se dé ese proceso? ¿Los padres tienen que acercarse a la maestra de sus hijos o va a haber algún contacto desde las escuelas hacia las familias? Imagínate que estás en una comunidad de Sánchez, Samaná. En esa comunidad de Sánchez hay un centro escolar. Hay un director o directora, hay un cuerpo de profesores. El cuadernillo va a llegar a esa escuela. Desde esa escuela se va a compartir con los estudiantes, uno por uno, sin hacer asamblea, garantizando el distanciamiento físico. Uno por uno le va a ser entregado el cuadernillo. Ministro. Porque, ojo, también ese sistema de relación, hay una especie de química que se produce entre un profesor y sus estudiantes, que es fundamental para la transmisión y la generación de conocimiento. Y que el estudiante pueda ver, así sea una vez, al profesor, tiene un impacto tan grande como probablemente 2 semanas de clases a distancia. Entonces esa relación del profesor con sus estudiantes, que allí donde tengan conexión, el profesor va a tener en un grupo de WhatsApp, no a los 2.8 millones de estudiantes del país, sino a los 30 de él, con una relación directa y personal con sus estudiantes. Y con el teléfono de su padre y de su madre, en el caso del cual tengan, para esa comunicación permanente. Porque cuando se apaga la televisión, la clase sigue. La relación sigue viva allá entre el profesor y la familia, entre el profesor y los estudiantes. El desayuno escolar que regularmente se entrega. Déjame precisar un tema, porque tengo una duda con lo del cuadernillo. ¿El cuadernillo contiene todo el material del año escolar? No. No. El cuadernillo contiene el material del primer mes de clase. Del primer mes. Es un cuadernillo por mes. Es decir, que esta que la logística hay que repetirla todos los meses. Mes por mes. La vamos a repetir. Siempre les digo a los periodistas cuando me preguntan, miren, ya nuestro principal problema no es el COVID. Nosotros sabemos, tenemos clarito lo que hay que hacer. Nuestro principal desafío son los tiempos. Porque los tiempos, las fechas fatales, es decir, tiene que ser tal día, sí o sí. Y este plan, que no es un plan que corre sobre rieles, sino que hay que llevarlo, como se introduce un blog en un hoyo más pequeño que el blog, nos dificulta los tiempos. Y eso hace que entonces, con escasez de tiempo, nuestra estrategia de lucha es
la simultaneidad. Mientras estamos haciendo una cosa, estamos haciendo 5, 6, 10 cosas más. Por eso, mientras estamos llevando el cuadernillo del primer mes a todo el país, ya está casi terminado el cuadernillo para el segundo mes. Mientras tenemos lista la primera semana, que es de ambientación, ya estamos produciendo los contenidos virtuales para la segunda semana, que es de clase formal. De manera que cada mes va a haber un cuadernillo. Que aclaro, alguien dijo, y este es el contenido de un mes. Eso no es un libro de texto. Es necesario que comprendamos que este es otro modelo. Este no es el modelo en base a contenidos. Este es el modelo educativo en base al desarrollo de competencias. Por eso ustedes han visto y me han escuchado decir muchas veces que lo primero que nosotros hicimos fue identificar las competencias prioritarias que debían tener nuestros estudiantes. No la cantidad de contenido, no el título, no el tema, sino la condición, la facultad, la habilidad a desarrollar en los estudiantes. Y lo apostamos todo a este método. Por eso ese cuadernillo no es un libro de texto. Usted no lo puede ver por el grosor. Es una guía, es una orientación para el manejo del proceso educativo. Y entonces ese cuadernillo tiene que completar los ejercicios que tenga el estudiante y eso al final se devuelve. ¿Y eso es el material que va a servir para la evaluación del estudiante? En parte. El material fundamental para la evaluación son las asignaciones que el profesor que da la clase a nivel nacional deja y que el profesor local, el que tiene la relación con el alumno, le da seguimiento. En base al cuadernillo. Obvio. Ministro, le preguntaba sobre el caso de los estudiantes que recibían desayuno escolar, que como ya no van a estar en las escuelas presenciales, bueno, pues piensan los padres si van a recibirlo, si no lo van a recibir, si hay una logística para distribuirla en vez de cocinado, sino entregarlo de manera precocido. Pero yo quiero que esa respuesta usted me la dé cuando retornemos de la pausa. No debiste retener la comida. Eso no. Eso es pecado. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve.